Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Bien? Qué bueno, qué gusto saludarle en esta tarde de domingo ya. Y bien, desde hace como 3 semanas, esta sería la 4ª semana, ¿verdad?, que el pastor Chuy Olivares comenzó a enseñarnos algunos temas muy importantes en la palabra de Dios. Estos temas hablan sobre la generosidad y esto de la generosidad debería de ser la naturaleza del cristiano. ¿Está de acuerdo? Yo le pregunto, ¿Dios ha sido generoso con usted? ¿Sí o no? Sí, ¿no? Entonces, si nosotros nos llamamos cristianos, debemos de tener la naturaleza, ¿verdad? La naturaleza de Dios y ser generosos. Y estos temas que nos ha estado compartiendo el pastor Chuy, comenzó con el tema hablando de lo recibido de tu mano te damos. El segundo fue un Dios generoso y el tercero fue se me fue la generosidad, ¿verdad? Hacia los necesitados, ¿no? Entonces, en esta tarde yo quiero continuar con esta serie de temas, ¿verdad? Y yo quiero decirle algo antes de decirle a qué versículo vaya. El ser humano por naturaleza es egoísta, ¿sí o no? ¿Usted no es? El ser humano por naturaleza ya trae implícita esta necedad, este egoísmo en su vida, ¿no? Acuérdese cuando teníamos a nuestros hijos pequeños, ¿no? Era tener que enseñarles a que dieran, a que compartieran, a que prestaran el juguete, a que compartieran lo que traían, y a veces entre los mismos hermanos era difícil, ¿verdad?, que el hermano le pedía y el otro niño, no, esto es mío, y tú como papá o mamá ibas y le decías, no, hijo, dale, no, pero es que esto es mío. Sí, es cierto, esto es tuyo, pero bueno, tú tienes que aprender a dar, tienes que aprender a compartir con los demás, ¿verdad? ¿Quieres que Dios te bendiga? Yo me acuerdo con los hijos, ¿verdad? ¿Quieres que Dios te bendiga? Tienes que aprender a dar, porque si tú cierras también esa área de tu vida de dar, ¿cómo vas a aprender a recibir también? Entonces, por eso, y comenzamos a enseñarles a nuestros hijos, y es algo que ellos no saben. Tenemos que trabajar, así como lo llevamos a la escuela, ¿verdad? Y vienen con tareas de matemáticas, de biología y todo ese tipo de materias, ¿verdad? O a veces con trabajos manuales, y uno como papá y como mamá se sentaba uno y enseñarles, y ellos aprendían. Ahora muchos de ellos, bueno, nuestros hijos ya son profesionales y ellos por sí mismos ya también tienen esa capacidad de desarrollar lo que aprendieron. Y es lo mismo en todos los principios espirituales que Dios nos comparte a través de su palabra. Todo lo que nosotros hablamos desde este lugar tiene que tener un sustento bíblico. Si lo que nosotros le estamos enseñando en este lugar no tiene un sustento bíblico, usted no tiene por qué creerlo. Usted no tiene por qué hacer caso. Pero eso sí, si tiene el sustento bíblico lo que le estamos enseñando, usted tiene la responsabilidad de obedecerlo. ¿Está de acuerdo o no? Para nosotros es una gran responsabilidad de enseñarles. Pablo decía ahí no lo busque, en el libro de los Hechos, en el capítulo 20, verso 27, decía Pablo, yo no he rehuido, decía Pablo, anunciarles todo el consejo de Dios. Y todo lo que hemos aprendido durante estas 3 semanas pasadas es el consejo de Dios. A tener un corazón generoso, a darle a Dios de lo mucho que Él nos ha dado. Hemos aprendido cómo Dios en su generosidad, ¿verdad?, nos ama tanto que dio el tesoro más valioso que Él tenía, que era su único hijo, y Él lo dio para que usted y yo tuviéramos una vida eterna. Entonces, la Biblia nos habla mucho de estos principios, y yo quiero que vaya ahí al capítulo de los Hechos, al capítulo 20, verso 35. Y vamos a hablar en esta mañana, vamos a continuar con esta serie de la generosidad. ¿Ya lo tiene? Hechos 20:35 dice lo siguiente:
En todo, dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Fíjese, en otra versión, el apóstol Pablo en otra versión dice, con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús, hay más dicha en dar que en recibir. Mire, dar es una palabra muy extensa y amplia y con muchos significados. Dar un saludo, dar una sonrisa, dar de tu tiempo, dar de tu amor, dar de tu paciencia, dar de todo lo que Dios te ha dado, de tus bienes, de tu economía. O sea, es muy extensa la palabra dar. Y dice que es más bienaventurado, más dichoso, más feliz dar que recibir. El ser humano prefiere las cosas para sí mismo, más que para los demás. Pero Dios es diferente, fíjese. Él prefirió dar el tesoro más grande que tenía, que es a su unigénito Hijo, y lo hizo sin esperar nada a cambio. El mejor ejemplo de dar lo vemos en Él. Dice la palabra dar, esta palabra de este verso de Hechos 20:35, la palabra dar, ¿verdad? Viene allí en el griego, es la palabra griega didomi, con D de dedo, didomi. Y esta palabra significa ofrendar, donar, conceder libremente y sin ser forzado algo de valor. Esto significa la palabra dar. Pero hay algo más interesante en todo esto de dar, porque todos aquellos que nos llamamos cristianos se supone que tenemos implícita la naturaleza de Cristo, la naturaleza de Dios. Y dar, más que recibir, reproduce el carácter de Cristo. El dar para el cristiano en el contexto bíblico implica reproducir el carácter de Cristo. Indica que el dador adopta el carácter de Cristo. ¿Cuál es el carácter de Cristo? Cuya naturaleza es que dar. Él se dio por nosotros en esa cruz. Pasó lo que pasó, todo por amor a ti y por amor a mí. En este sentido, la actitud de dar y el carácter del dador están estrechamente relacionados, pero también damos según el fruto que producimos y producimos de lo que somos. Un manzano produce manzanas y no naranjas u otra fruta. No puede producir un fruto diferente a su naturaleza. Jesús dijo que por el fruto se conoce el árbol. Si usted y yo tenemos la naturaleza de Cristo, la naturaleza de Dios, ¿verdad? En nuestra vida como cristianos, estamos reproduciendo cuando nosotros aprendemos esa parte. Entonces, dado que nuestra vida es ilustrada en una forma figurativa como un árbol, como cristianos necesitamos responder la pregunta: ¿qué clase de fruto hay en mi árbol? No podemos dar lo que no tenemos, así de sencillo. La pregunta obligatoria es: ¿cómo es nuestro carácter? ¿Cristocéntrico o egocéntrico? ¿Cristocéntrico o egocéntrico? Yo recuerdo un argumento que yo manejaba mucho. Mi esposa siempre me decía, cuando nuestros hijos estaban pequeños, siempre me decía: Toño, mira, abrázalos, Toño, diles palabras bonitas, Toño, dile esto, mira, Toño, exprésales tu amor, Toño, mira esto, Toño, así, siempre me enseñaba, ¿no? Y ella es muy cariñosa, exageradamente. Bueno, pues los que la conocen se darán cuenta, ¿no? Que parece de esos monitos que van en los carros así moviéndose todo el tiempo, ¿verdad? Pues así es mi esposa. Todo el tiempo siempre va ahí con la mano saludando a todo mundo, y, o sea, ella da y se da y se da y se da, ¿no?
Y siempre me decía, Toño, mira esto, mira a los niños. Y entonces yo un día le dije, bueno, ¿cómo quieres que dé? ¿Cómo quieres que dé algo que yo no recibí? Me dijo, a ver, ¿cómo? Sí, ¿cómo quieres que yo les dé a mis hijos abrazos? ¿Cómo quieres que yo les diga palabras bonitas? ¿Cómo quieres que yo les diga esto? ¿Cómo quieres que yo haga esto con ellos si yo no recibí nada? Nada, nada, nada. Literalmente nada de lo que tú me estás diciendo. Y me dijo, pero eso no es un pretexto. Y ahí quedó la plática, ¿no? Y un día, ¿sabe qué? Estando a solas, yo manejaba siempre ese argumento. Y un día estando a solas, claramente Dios habló a mi vida. Me dijo, tú tienes de argumento que no das lo que no tienes. Pero ahora yo soy tu padre. Y yo he sido contigo un padre cariñoso, yo he sido contigo un padre amoroso, yo he sido un padre paciente, yo he sido un padre bondadoso, yo he sido un padre que tiene cuidado de ti, yo he sido un padre así, Y comencé de verdad a ver todos los atributos que Dios tenía como padre en mi vida, y la verdad me quedé sin argumentos para dar lo que yo sabía que necesitaba dar. Y sabe, aprendí esa parte. Y es lo mismo el dar. Muchos venimos de hogares donde a lo mejor tuvimos situaciones difíciles en la vida y vas creciendo y te cuesta trabajo abrir la mano para dar a otros, te cuesta trabajo dar de tu paciencia porque nadie te tuvo paciencia, te cuesta trabajo dar de una sonrisa porque nadie te sonrió, te cuesta trabajo hacer muchas cosas. Pero si ahora entendemos que usted y yo tenemos la naturaleza de Dios en nuestra vida, no debe de costarnos trabajo dar nada, porque ya está implícito en esa naturaleza. Si nos decimos cristianos, no podemos dar nada que no tenemos. Pero ahora tenemos a Cristo en nuestra vida, ¿sí o no? ¿Usted lo tiene a Cristo en su vida? Bueno, tiene la naturaleza de Él. Y tiene que aprender a dar. Y es bien difícil esta parte de cuando el cristiano se resiste. Y le digo que es difícil porque se está perdiendo la bendición de saber dar. El dar está en la naturaleza de Dios y en la vida recibida de Cristo. El dar está en la naturaleza misma de Dios, tal como lo expresa. Vaya a 2 Corintios capítulo 8, por favor. 2 Corintios 8:9. Segunda de Corintios capítulo 8, verso 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Que por amor a vosotros, por amor a ti y a mí, se hizo pobre, siendo rico. ¿Sabes? Y nos cuesta trabajo entender esa parte. Mire, nosotros como cristianos lo que queremos es las bendiciones de Dios. O sea, eso es lo que venimos buscando muchas veces a la reunión, que Dios me bendiga, que Dios me sane. Muchos, ahorita aquí al frente estaba lleno, gente que venía con necesidad. Yo voy a ir a la iglesia para que Dios me sane, para que Dios me hable, para que Dios me ayude con mi problema financiero, voy a ir para que Dios me dé, para que Dios me esto, para que Dios haga todo. Sí, pero ¿qué tienes tú para darle a Dios? En esta mañana, ¿con qué actitud llegaste para darle a Dios? También tú. La Biblia dice que debemos de presentarnos como sacrificios vivos de alabanza. Y muchos, la verdad, ni siquiera se meten en la alabanza ni en la adoración, les cuesta trabajo. Están pensando en una serie de problemas y de situaciones que viven día a día, pero no tienen su tiempo, su vida, su pensamiento en ese momento no es para Dios, es para muchas cosas menos para Dios.
Pero viene el tiempo cuando Dios comienza a ministrar y queremos toda la parte de Dios, pero no queremos la responsabilidad como cristianos que tenemos de dar. No le damos el tiempo a Dios, no tomamos tiempo para orar, no damos de nuestro tiempo a Dios, no tenemos tiempo para leer la palabra, no tenemos tiempo para prepararnos. ¿Cuántas veces hemos hecho llamados aquí para el cunero, para la escuela infantil, verdad? Cada vez los niños son más, están creciendo los cuneros, necesitamos maestros, necesitamos servidores. Y sabe, ahí queda nada más el llamado, pero no se recibe de verdad una respuesta, porque no estamos dispuestos a dar de nuestro tiempo, no estamos dispuestos a dar de nuestra vida, no estamos dispuestos a salir de nuestra zona de confort, pero sí queremos todo lo de Dios. Usted se dio cuenta, la mayoría ya se dio cuenta, ¿verdad? Ya no pasa la transmisión en vivo de casa de oración. ¿Por qué? Porque se creó una zona de confort. Ya la gente ya no vivía lo que la palabra de Dios. Hablando de los de Guadalajara, probablemente usted está aquí precisamente a raíz o debido a eso de que ya no pasa la señal en vivo, y bueno, pues ni modo, y no me queda otra que congregarme. Y ya no lo hace por obediencia a la palabra, lo hace porque no le queda otra. La Biblia dice: no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y bueno, tuvimos que sacar a algunos de su zona de confort, ¿verdad? Porque se los encontraba uno por allí en algún lado, ¿no? Y hola, ¿cómo está? Oye, ¿qué onda? Ya no te había visto, ya tengo tiempo. No, pero sí lo sigo, sí, ¿cómo no? Sí estoy con ustedes. Ah, caray, ¿dónde? Yo no te he visto. No te he visto en las reuniones. No, ¿cómo no? No voy, pero allí todos los domingos estoy en internet. Ah, es que chulada, estoy en pijama allí. A veces estoy echándome unos chilaquiles con un cafecito y un virote salado y estoy escuchando la enseñanza y yo digo: oh, Señor, aleluya, Señor, aleluya. Y no queremos dar. No sé si esté por aquí, ¿verdad? Un matrimonio que viene al instituto. Ellos vienen al instituto lunes y martes por la tarde, pero ellos vienen desde La Barca, Jalisco, a congregarse los domingos y vienen al instituto lunes y martes. Hacen 2 horas de camino, de venida, y 2 horas de regreso. Traen a sus 2 pequeños, allí mismo están estudiando la palabra de Dios y sus hijos están aprendiendo, lo de la escuela secular, la mamá está al pendiente y están aprendiendo y están allí, ¿verdad? Pero mire, fieles los domingos a congregarse. Y yo un día hablé con ellos, le dije: oye, pero hay algunas congregaciones cerca de allí de donde viven ustedes, pero Dios nos dijo que viniéramos aquí. ¿Hay algún problema? No, ninguno, no, para nada, no. No, bienvenidos, ¿no? Así de sencillo. Pero sin embargo, otros que viven a 10, 15 minutos prefieren quedarse en sus casas, ahí en su zona de confort, porque no quieren dar nada. Y sabe, créamelo, es verdad lo que le estoy diciendo. A lo mejor usted dice: ay, qué exagerado. No, es la verdad. Hemos tenido llamadas, bueno, algunos se han enojado: no, que mala onda, que por qué esto, que por qué lo otro. Bueno, pensamos que había madurez, pensamos que de verdad el que no venía era por excepción, pero lamentablemente, la excepción se convirtió en una regla. Y eso es lo que hacemos. El ser humano tiende a hacer esa parte. Se convierte en una excepción y luego al rato se convierte en una regla. Yo recuerdo cuando llevaba a mis hijos a la escuela y la entrada era a las 8 de la mañana, pero daban tolerancia a las 8:10 y llegábamos rayando a las 8:15, ¿verdad? Y entonces yo hablaba con la directora y le decía: oiga, pero es que la entrada son 5 minutos. No, me decía, son 15 minutos de tardanza. No, son 5. No, la entrada es a las 8, pero les damos tolerancia a 10 minutos. Y sabe, es un error, las tolerancias. Y bueno, así tuvimos que aprender, ¿verdad? Teníamos que poner la cara roja de vergüenza, yo y mis hijos y yo, porque pues yo era el que los llevaba.
y hablar con la directora, y me decía, por esta ocasión se los voy a permitir, pero ¿sabe qué? No está bien. ¿Y sabe qué? Lo entendía. ¿Por qué? Porque el ser humano así lo hace, de una excepción convierte todo lo demás en una regla. No, ya, la entrada es a las 8:10, no, la entrada es a las 8. Es como aquí, el servicio comienza a las 11. Pero hay algunos que llegan, mire, con reloj en mano, yo ahí estoy afuera, y entran 10 para las 12. Con reloj en mano, yo, mira, no tarda en llegar este matrimonio o esta familia. Fíjate, son 12:35, ahorita va a entrar. Y estamos ahí parados y hasta estamos con el reloj en la mano, y a veces está ahí alguno de los hermanos y le digo, mira, ve, y va entrando la familia. Qué fieles, bien puntuales, 12:35, no falla. ¿Sabe por qué? Porque no queremos dar de nuestro tiempo, no queremos dar de nuestra vida, no queremos salir de esas zonas de confort. Como cristianos tenemos que aprender a dar de todo lo que Dios nos ha dado. Dios nos da tiempo, vamos a dar de tiempo. Dios es paciente con nosotros, vamos a ser pacientes con los demás. Vamos a ser pacientes en nuestra casa, en nuestro matrimonio. Como creyentes cristianos, el dar con generosidad y dar con amor también está en nuestra naturaleza espiritual recibida de Cristo. Al nacer de nuevo recibimos la naturaleza de Dios, quien es amor, y el Espíritu Santo nos capacita para dar con amor y con generosidad. Como cristianos, el dar es una vocación. El dar es una vocación. Es ineludible a todo creyente cristiano. Todo creyente cristiano está llamado en congruencia o en concordancia con el ejemplo que el Señor Jesús le dejó a sus discípulos. La Biblia nos exhorta con prioridad a cultivar una actitud liberal en cuanto al dar, más que una actitud de recibir. Ahora, esta actitud no emerge en una forma automática, para nada. Necesita ser trabajada y aún forzada para que crezca y se desarrolle en nuestra vida, hasta que se haga natural, hasta que se haga un hábito en nuestra vida, una manera característica de relacionarnos y de orientarnos en nuestra interacción con otros también. Jesús no dijo que sería más natural o fácil dar que recibir. Él no dijo eso. Él dijo que sería más bienaventurado. O sea, no es algo natural, no es algo fácil. A veces hay que aprender a dar. Yo recuerdo, yo me enojaba mucho con mi esposa porque me hablaba, ¿verdad?, en el trabajo, y me decía, Toño, ¿puedes pasar y recoges a los niños de fulanito? Y yo le digo, ¿y por qué? No, es que fíjate que se quedaron sin carro y no pueden pasar, o se les hizo tarde y no alcanzan a llegar. Y yo, no, pero ¿por qué yo tengo que recogerlos? ¿Y por qué yo tengo que hacer esto? ¿Y por qué yo tengo que hacer aquí? Y bueno, ya ahí refunfuñando, ¿verdad? Y ya. Hacía mi berrinche y recogía a los niños, ¿no? Y vale, pues vamos. Y luego a veces llegaba y Dios nos había bendecido económicamente también. Y decía, oye, Toño, fíjate que pues tal familia, de su familia o de mi familia, ¿no?, que tienen necesidad, y ¿cómo ves? ¿Les podemos ayudar? No, pero ¿por qué tenemos que ser siempre nosotros? ¿Por qué siempre somos los que tenemos que andar allí ayudándoles, y tenemos que hacer esto y tenemos que hacer aquí? Y mi esposa sabiamente nada más se callaba, ¿no?, y no me decía nada. Un día me dijo, Toño, yo quiero hablar contigo. Tú te enojas cuando te pido que si recoges a tales niños y eso. Y mira, no te lo pido, no te lo digo por cualquier cosa. Es porque no tienen coche, porque esto, porque el otro, porque se les hizo tarde, porque tuvieron un problema por alguna situación y no alcanzan a llegar. Entonces, si yo te digo que lo hagas, hazlo de buen gusto, hazlo de buena manera. Y yo le decía, no, pero ¿por qué tenemos que estar nosotros ahí? Total. Y cuando te digo yo que te presento una necesidad de alguien de la familia, es porque de verdad no tienen o no pueden suplir esa necesidad. Yo le digo, pues sí, pero por nosotros, ¿por qué siempre tenemos que salir? Y mi esposa me dijo, Toño, ¿no has entendido esa parte? Que lo que Dios te dio no es para que lo almacenes o para que lo amontones. Es para que ayudes a los demás también. Mira, tenemos 3 coches. Ellos no tienen ninguno para recoger a sus hijos ahorita.
tienes dinero para darle, a suplir esta necesidad a los de tu familia o a los de mi familia, a los que están necesitando. Puedes hacerlo. Te voy a cambiar el papel. ¿Qué prefieres? ¿Dar o recibir? Me dijo, no, a ver, ¿cómo? ¿Sí? ¿Qué prefieres ser? ¿El que tiene la necesidad de que recojan a tus hijos? ¿El que tiene la necesidad económica y que alguien más te ayude? ¿O tener tú el coche para pasar por otros niños y tener economía para ayudar a otros en la necesidad? Yo sabía que era Dios, porque ¿cuántos saben que Dios usa a las esposas también? Pues no creo. No creo. ¿Qué dicen los esposos? Es que si digo que sí, luego se les sube. Ay, ay, ay. ¿Cuántos varones saben que Dios usa a las esposas? No, pues no. No estoy convencido, fíjese. No le creo. Pues si no lo sabe, yo se lo voy a decir. Dios usa a la esposa también. Así como Dios le habla a usted como cabeza, Dios le habla a su esposa porque es la ayuda idónea. Y a veces tenemos que doblegar y aprender de lo que Dios nos está hablando a través de la esposa. Quítese lo machista, quíteselo. Eso ya no tiene sentido en la palabra de Dios. Tenemos la naturaleza de Cristo. Y olvídese, el machismo aquí ya no implica. Si usted es cristiano, pues dejó de ser macho. Ahora es cristiano, ya no macho. Somos muchos, pero ya no somos machos. Pero ¿sabe qué? Yo aprendí a escuchar el consejo de mi esposa, porque sé que Dios me habla a través de ella también. Y en ese tiempo Dios me habló a través de ella y me dijo, Toño, escoge, dar o recibir. Tú escoge. Digo, pues que nomás pasaba saliva, ¿verdad? ¿Qué le decía? Sabía que tenía la razón. Dije, no, ya entiendo. Y eso cambió mi actitud. Cambió mucho mi actitud. Dice la Biblia en la versión parafraseada de Dios habla hoy, en el versículo de Romanos capítulo 12, verso 2, en esta versión dice, no os conforméis a este siglo, así. Pero en la versión de Dios habla hoy, dice, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. ¿Qué pasó? Cambió mi manera de pensar. Y le voy a ser sincero, fui con Dios y le pedí perdón. Dije, Señor, perdóname. Ahora entiendo, Señor, que cuando tú me bendices en todas las áreas, Señor, es porque tú quieres que también bendiga a otro, Señor. Y yo lo entendí, y lo entendí perfectamente. A veces creemos que a nosotros nunca nos van a tocar ese tipo de situaciones en la vida, como ahora cuando hablamos de las despensas, ¿verdad? Creemos que, pues no, nosotros estamos exentos de eso. No, déjeme decirle algo, nadie estamos exentos de pasar por tiempos de necesidad. Nadie. Todos estamos expuestos a pasar una necesidad. Por eso tenemos que aprender a dar. Lo que siembras es lo que tú vas a cosechar. Yo siempre tengo el dicho de que esta vida es como la rueda de la fortuna. Ahorita te tocó el carrito de abajo, pero a veces estás en la parte de arriba y tienes un paisaje precioso y todo se ve bien bonito, toda la cosa, pero a veces estás abajo, en el carrito de abajo, y no ves nada más que las paredes. Y sabe, así es la vida del cristiano también. Tenemos que aprender a dar, tenemos que aprender a sembrar bien. Usted sabe que la siembra es una ley natural, el sembrar, ¿está de acuerdo? Es una ley natural. Usted siembra jitomate, por naturaleza, ¿qué va a cosechar? Jitomate. Si usted siembra frijol, ¿qué va a cosechar? Pues, obvio. Si usted siembra bien, ¿cómo va a cosechar? Bueno, entonces es lo que tenemos que hacer. Por eso
Jesús decía, es más bienaventurado dar que recibir. Pero hay muchas personas que van por la vida buscando recibir en lugar de dar. Pero la vida no puede edificarse exclusivamente sobre la base de lo que recibimos, sino sobre el fundamento de lo que damos. Un continuo anhelo de recibir sin nunca dar va desarrollando una vida egoísta y egocéntrica, centrada en las propias necesidades e incapaz de ver y sentir las necesidades de otros. Mi esposa en su juventud pasó un tiempo difícil de enfermedad, cuando estaba pues en la adolescencia y un poco en la juventud y le batallaba con ciertas enfermedades. Y entonces yo ahora la veo que ella tiene le llega un dolor, ¿verdad? Y una sensibilidad por la gente que está enferma, y siempre cuando ella sabe que alguien está enfermo, siempre va y le dice, ¿me permites orar por ti? Y entonces un día me dijo, Toño, ¿sabes? Fíjate que yo viví mucho tiempo de dolor en la enfermedad y pasaba situaciones así bien feas en ese punto. Eso trajo una sensibilidad a mi vida. Y si ahora yo veo a una persona enferma y eso a mí me llega, y lo primero que quiero hacer es ir y orar por él y pedirle a Dios que Dios haga un milagro en su vida de sanidad. Pero como decía el pastor Chuy hace 8 días, ¿por qué tenemos que pasar situaciones? El pastor Chava el jueves decía esto. ¿Por qué tenemos que pasar situaciones difíciles, verdad, en la vida, como para tener que estar clamando a Dios? ¿Por qué no clamamos en los tiempos también? ¿Por qué no le buscamos? ¿Por qué no le damos? ¿Por qué nos acercamos a Dios cuando también todo nos va bien? ¿Por qué siempre tenemos que llegar a Dios cuando estamos en medio de una situación difícil? Porque Dios comienza a bendecirnos, Dios comienza a prosperarnos, Dios comienza a darnos de verdad de demás, y como que eso nos hace un poquito a un lado, ¿no? Y el pastor Chava nos enseñaba, ¿no? El jueves acerca de esto, ¿no? O sea, cómo buscar de verdad en la circunstancia, en la mejor circunstancia, cómo buscar de verdad a Dios, no solamente en el tiempo de la necesidad. Usted predíquele el evangelio a una persona que esté en necesidad, inmediatamente le dice, ¿y cuándo es la reunión? Pues los jueves, estamos orando por los enfermos, y vienen por la necesidad. Pero háblele a la gente que tiene dinero, que está rico, que tiene todo ese tipo. Es bien difícil, ¿verdad? Es bien difícil. ¿Por qué? Porque pues, están en su mundo. Y sabe, muchos cristianos han caído en esa parte también. Dios los bendice o les va bien, no pasan por ninguna enfermedad o ninguna situación, y no quieren dar más allá de venir y congregarse, de venir y reunirse, y solamente. Tenemos que aprender a dar y a darnos también nosotros en todo lo que Dios nos enseña. Pocas personas conciben esta felicidad de dar, pero dar es vivir. Y Jesucristo dijo, es más bienaventurado, dichoso y feliz es dar que recibir. Y esto demanda un cambio profundo en nuestra vida, además de un compromiso, implica salir de nuestra zona de confort. No hay forma de dar, fíjese bien, no hay una forma de dar sin comprometer nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestra energía o nuestros recursos de cualquier otra índole. Le repito, no hay forma de dar sin comprometer nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestra energía o algún otro recurso. No hay forma de dar sin que tengamos que comprometernos con algo. Aun cuando vas por la calle y alguien te pide que le des la hora, estás comprometiendo, te detiene tu ejercicio. A ver, espérame. No, pues son las 12:55. Muchas gracias. Hubo algo que tuviste que hacer para satisfacer la necesidad del otro. Así es la vida. Así es la vida. Dar es más bienaventurado que recibir. Cuando damos, reproducimos en nuestra vida el carácter altruista y bondadoso de Dios.
Dios da con generosidad, abundantemente. Su naturaleza, que es amor, le demanda constantemente dar. Él necesita dar tan ciertamente como el sol necesita dar su luz mientras está ardiendo. Los cristianos, los que somos seguidores de Cristo, necesitamos reproducir el carácter liberal. ¿Cómo es este? Desprendido, altruista, generoso y dador de nuestro maestro y modelo, que es Jesucristo. Esa es la parte que tenemos que aprender a dar en nuestra vida. Pero ahí es donde definitivamente muchos nos atoramos. ¿Y por qué? Porque no podemos negar que a todos nos gusta experimentar la bendición de recibir algo en nuestra vida. Pero la palabra de Dios nos enseña una verdad espiritual. La bendición de recibir viene primeramente por la bendición de dar. Y posiblemente esa sea la respuesta a la pregunta muy común que se hacen muchos cristianos: ¿por qué Dios no me bendice? ¿O por qué no recibo bendiciones en mi vida? Muchas veces queremos, ¿verdad? Tenemos la mano cerrada, ¿verdad?, para ayudar a los demás, y Dios te quiere bendecir. Pero tú tienes la mano cerrada, ¿verdad? Oye, ayúdale. Y tú con la mano cerrada, ¿verdad? No, espérame, no. Es que todo lo que tengo, ayúdale. ¿Qué tiene? Ayúdale. Y tú con la mano cerrada. Dios te quiere bendecir. Entonces, ¿cómo vas a recibir la bendición si tienes la mano cerrada? Para recibir la bendición, ¿qué tienes que hacer? Primeramente, abrir la mano para dar. Y Dios te dice, ¿verdad? Traes ahí, ¿verdad? Y luego, mira, da lo que traes. No, Señor, pero pues es todo lo que tengo. Dalo. No, pero es todo lo que tengo. Da lo que tienes. No, pero es que... Y abre la mano, ¿verdad? Y lo das. Te queda la mano libre para recibir la bendición que Dios tiene para tu vida. Pero muchos no han querido abrir la mano. Y así se la viven todo el tiempo, toda la vida, con la mano cerrada. Y no dan. Y se han perdido de la bendición de saber dar. Hay un pasaje en la Biblia, vaya conmigo a Lucas capítulo 12. Verso 13. Él le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y este hombre pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Era tanto la bendición que él había recibido y la cosecha y todo eso, que pensaba: ¿qué voy a hacer ahora con todo lo que tengo? ¿Qué voy a hacer? Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. La realidad es que la mayoría de los cristianos estamos esperando recibir bendiciones, pero no estamos practicando la bendición de dar. Y este pasaje que hemos leído en esta parábola del rico insensato, en el cual se nos muestra un hombre rico que al reflexionar en toda la riqueza que él tenía, en todos los bienes que él había logrado, no pensó en compartir, sino en acumular. No pensó en el prójimo, sino en él mismo. Es decir, que su corazón estaba lleno de egoísmo.
Y seguramente cuando leemos esta parábola, usted y yo tendríamos muchos motivos para criticar a este hombre rico. Lo llamaríamos tacaño, lo llamaríamos egoísta, lo llamaríamos necio, lo llamaríamos envidioso. Pero la pregunta aquí es, ¿qué haríamos nosotros en lugar de él? O más aún, ¿qué estamos haciendo nosotros con lo que tenemos? ¿No es verdad que muchos nos parecemos al hombre rico de la parábola? La palabra de Dios nos declara en qué consiste la bendición de dar. Y esa bendición que muchos de nosotros nos estamos negando a experimentar en nuestra vida, de verdad. Lucas 6:38, dele vueltita ahí unos capítulos más. Lucas 6:38. ¿Qué dice el principio ahí? Digo, el versículo. Dad y qué? No le oigo. Dad y se os dará. Mire, pues ya vi que cuando la bendición llega hasta en el cuerpo, ¿verdad? Así uno se pone a poner más bendecido, ¿no? Y entonces yo empezaba ahí con mis camisas, ¿verdad? Y a mí no me gusta la ropa que la siento ajustada, ¿no? Y así como le dice el cuate ese, ¿verdad? Oye, esa camisa te aprieta, ¿verdad? No. Yo pensé que me hacía verme más blanco. No, que te aprieta mucho, decía, ¿no? Y así estaba yo, ¿no? Con esas camisas, me aprieta y ya me aprieta. Y yo le decía a mi esposa, no, sabes que ya no, esas ni me las voy a poner. Y ahí nada más están guardadas, las voy a regalar. Y comencé a sacar camisas. No ahorita, pero de hace años tengo esa costumbre. Y sacaba camisas, ¿no? Y entonces, conozco gente que pues, está más delgada que yo, ¿no? Y le decía, oye, ¿qué onda? Tengo unas camisas, es más, creo que algunas tienen una o dos puestas, pero están buenísimas, mano. ¿Qué onda? No, sí, órale, pues, vale, sale. Y entonces la regalaba. Y mire, más tardaba yo en sacar camisas cuando me llegaban camisas de regalo. Que venían, ¿verdad? Los hermanos, los pastores de Estados Unidos. ¿Qué onda? Oye, te traje unas camisas. El pastor Chava cuando salía, mira, te traje una camisa. El pastor Tony también, mira, una camisa. Y así. Entonces decía, y mi esposa veía y me decía, oye, ¿qué onda? Acabas de regalar y ya te surtieron de nuevo. Dije, ese es el cuidado de Dios. No, pues yo también voy a sacar mi ropa, ¿verdad? Y ahí anda mi esposa también, ¿no? Buscándole ahí. Y yo le digo a mis hijos, eso es el principio. Dad y se os dará. Y a veces tú dices, órale, mano, diste 2 camisas y el Señor te dice, toma, para que veas que no hay miseria conmigo. Ahí te van 4 para que veas, mano. Dice, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. ¿Cómo estás midiendo? ¿Qué es lo que Dios te ha puesto a ti? Y tú has cerrado la mano en lugar de abrirla. 2 Corintios capítulo 9, ve conmigo por favor. Segunda de Corintios capítulo 9, verso 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad,
porque Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador, ¿qué? Alegre. Y de verdad, mire, muchos de verdad se han perdido esa bendición. Se han perdido la bendición de dar. Y hay varias áreas en donde podemos practicar nosotros la bendición de dar, dando de lo que tenemos ahí. Mire, ahí en el capítulo 8, verso 12. ¿De qué forma podemos practicar nosotros la bendición de dar? Bueno, dando de lo que tenemos hoy. Verso 12. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Mire, Dios no le va a decir, regálale a esa persona un coche. Y tú dices, Señor, pues no tengo coche. Dios no va a ser tan falto de sabiduría como para que te diga que le des algo que no tienes. Dios no te va a decir eso. O sea, si la voluntad, ahí dice, el verso 12, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. En otra versión dice, porque si uno lo hace de buena voluntad, lo que da es bien recibido según lo que tiene y no según lo que no tiene. ¿De qué forma podemos practicar nosotros la bendición de dar? Dando de lo que tenemos. Porque si alguien de veras, dice en la versión Dios habla hoy, porque si alguien de veras quiere dar, Dios le acepta la ofrenda que él dé conforme a sus posibilidades. Dios no pide lo que uno no tiene. Dios no pide lo que uno no tiene. Se lo repito, porque si alguien de veras quiere dar, Dios le acepta la ofrenda que él dé conforme a sus posibilidades. Dios no pide lo que uno no tiene. Cada uno sabemos lo que Dios nos ha dado. No debemos esperar que llegue la prosperidad para ser generosos. No, al contrario, tenemos que ser generosos para recibir la bendición de Dios. La palabra de Dios no muestra que cuando damos lo que tenemos podemos esperar la cosecha de bendiciones para nuestra vida. Mire, vaya conmigo a Primera de Reyes. Capítulo 17. Primera de Reyes 17, verso 8. Vino luego a él palabra de Jehová, está hablando de Elías. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Era todo lo que tenía esta pobre mujer. Una ración para su hijo y para ella, era todo, no le quedaba nada más. Y ella misma está diciendo, voy a cocinar todo lo que tengo, todo lo que me queda, y ya después de eso, pues ni modo. Nos vamos a dejar morir porque ya no tenemos de dónde echar mano. Acuérdense que en aquel tiempo, ¿verdad? Había faltado la lluvia, no había habido cosecha y no tenían, ¿verdad? No había, era muy escaso el alimento para todo. Entonces llega este profeta, ¿verdad? Llega este hombre Elías y le dice, hey, tráeme un vaso de agua, ¿no? Y ahí de paso hazme una torta. Y quería una torta casi cubana, ¿verdad? Este hombre, ¿no? Ahí, hazme una torta. Entonces la mujer viéndolo dice, no, no tengo más que esto, ¿verdad? Más que el puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija, y ahora recogía 2 leños
para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, le dijo. Fíjate, le dice, no tengas temor, no tengas temor. Tú haz lo que yo te estoy diciendo. No tengas temor. Mire, cuando hemos experimentado este principio de dar, todo tenemos menos temor, porque sabemos cómo Dios trabaja. De verdad, sabemos cómo Dios trabaja y no cerramos la mano. Esta mujer le dice este hombre a la mujer, le dice, ¿verdad? No tengas temor, ve, haz como has dicho. O sea, ve y haz lo que tienes que hacer, prepara la torta, todo lo que, como lo has dicho, pero le dice, hazme a mí primero. ¿Este era un profeta de quién? ¿Por él solo o era un profeta enviado por quién? ¿De quién dice el verso 8? Que lo envió. Dios lo había enviado a él. Dice, vino luego él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta. Este era un hombre enviado por Dios, iba con la representación de Dios. Entonces cuando este profeta le dice a la mujer, no tema, no tengas temor, le está diciendo, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. ¿Sabe qué le está diciendo? Pon en primer lugar en tu vida, pon a Dios. Pon a Dios en primer lugar en tu vida. En cualquier cosa que tú quieras hacer en esta vida, tienes que poner a Dios en primer lugar. Si vas a tomar una decisión, pon a Dios en primer lugar. Si vas a sembrar algo, pon a Dios en primer lugar. Si vas a dar algo, darlo primeramente habiéndolo hablado y platicado con Dios. Pon a Dios en todo lo que tú hagas en tu vida y así te va a ir bien. Pero si tú sacas a Dios de tu vida o solamente lo tienes ahí como asesor, pues no, como un asesor, ¿verdad? Que solamente cuando se te dificulta algo, déjame preguntar. No, espérame, que Dios participe en todas las áreas de tu vida. Ponlo en primer lugar. Eso era lo que estaba pasando aquí. Le dice, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme primero a mí. O sea, pon a Dios en primer lugar. Dice, pero hazme primero a mí de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Verso 14, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará. Dios quería bendecirla. Dios quería bendecir a esta mujer. Después de que el profeta le da la instrucción y le dice, pero hazme a mí primero. Y esta mujer le podía haber dicho, no, ¿sabes qué? No seas gorrón, mano. Tú ve y a ver dónde te la dan, dónde te dan tu torta que necesitas, pero no, esto es para mí, para mi hijo. No, yo no, ¿sabes qué? No. ¿Sabe? Yo no dudo que el profeta podía haber ido a otro lado y podía haber encontrado, Dios lo podía enviar a otro lugar en donde iba a encontrar una persona que verdaderamente estuviera dispuesta a creerle a Dios. A Dios. Qué casualidad, ¿verdad? Después de que le da la instrucción, ve, haz la torta así, y todo eso, y tráemela y todo eso. Y en el verso 14 le dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. O sea, pero la instrucción ¿de quién venía? ¿De Elías o de Dios? De Dios. Entonces hizo como Dios le dijo. Entonces, como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa, ¿cuántos días? Ahí dice, ¿cuántos? No le oigo. Muchos, dice ahí, mire, ahí en la pantalla está apareciendo el versículo. Comieron Elías, dice, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho
por Elías. Reconociendo que la bendición de dar no es solamente para los que tienen dinero. Mire, Mateo 25, vaya conmigo. Ya estamos terminando, no se desespere. Mateo 25, verso 35. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Mire, le repito una vez más, el proceso de la siembra es una ley natural. Por el trabajo que desempeñaba antes de entrar a la iglesia de tiempo completo, pues yo trabajaba en el banco y pues tuve la oportunidad de conocer a mucha gente de aquí de Guadalajara y de otros lados, gente pudiente económicamente hablando, de empresas, de negocios, ¿verdad? Y fíjese que conocí muchas empresas que ellos tenían fundaciones o tenían algunas áreas de altruismo, ¿verdad? Levantaban fundaciones, hospitales, ayudaban a casas hogar, ayudaban a hospitales, ayudaban a un montón de situaciones. Y tenían ellos siempre ese cuidado de repartir, ¿verdad? De las utilidades que anualmente recibían, ellos separaban. A lo mejor usted puede pensar: sí, lo hacían por cuestiones fiscales. Pues sí, tiene razón, a lo mejor lo hacían también por efectos fiscales o cuestiones fiscales. Pero sin embargo, tenían las dos, por un lado el efecto fiscal, pero sin embargo también estaban sembrando bien. Y emporios, o sea, empresas así como un Laboratorios Julio, Laboratorios Pisa, Farmacias Guadalajara, o sea, un montón de empresas que usted ve que son prósperas, o sea, yo estaba leyendo el periódico y ¿sabe cuántas farmacias Guadalajara abren? Una cada tercer día, una farmacia cada tercer día abren, y o sea, cada vez, o sea, prospera. Y usted dice: híjole, qué tremendo, ¿no? O sea, pero es una ley natural. Dios no puede contradecirse con su palabra. A lo mejor ellos no lo hacían por el principio bíblico, pero lo hacían por sentido común, por ayudar. Pero sin embargo, detrás de eso también venía la bendición de Dios. Muchos de ellos a lo mejor ni por aquí tienen, ¿verdad?, que es Dios el que los está bendiciendo, ¿no? Pero sin embargo, por sentido común, ellos ayudan y levantan ese tipo de cosas. Cuando fue la graduación de mi hijo, estuvo esta señora, ¿verdad?, la dueña de las pastelerías, Marisa, estuvo allí. Ella fue la que dio la plática, el discurso ahí a los estudiantes que se estaban graduando. Y ahí estábamos nosotros escuchando, ¿verdad? Y ¿sabe? Ella comenzó a hablarles a los jóvenes estudiantes y les decía: jóvenes, tienen que ser emprendedores, tienen que aprender a dar, tienen que aprender a abrir nuevas oportunidades en la vida, pero tienen que tener el principio de dar en la vida. Ella les decía eso. Y entonces decía: tienen que aprender. Si ustedes no aprenden a dar, olvídense, no van a saber. Y también tocaba varios puntos. Tienen que aprender a dar en esto. Dice: miren, ustedes saben que yo tengo un negocio. Mire, yo regalo un pastel
y vendo 10. Yo regalo 10 pasteles y vendo 100 pasteles. Regalo 100 pasteles y vendo 1000 pasteles. ¿Entienden el principio? El principio es dar. El principio es dar. Y bueno, usted ve esas pastelerías cada vez por todas las zonas, ¿verdad? Y cada vez adhiere más negocio. Ya adhirió otro negocio de una paletería ahí, ¿verdad? Y paletas que todo el mundo busca, ¿verdad? Porque son muy buenas las paletas esas. Y el negocio cada vez más próspero. ¿Pero por qué? Porque es una ley natural, el dar. Dios no se puede contradecir en su palabra. Todo lo que el hombre cosecha, lo que el hombre siembra, eso también cosechará. ¿Qué es lo que está sembrando? Hay 4 áreas en donde podemos poner en práctica la bendición de dar. Primeramente, con Dios. Malaquías capítulo 3. Son 4 áreas en donde tenemos que aprender, poner en práctica la bendición de dar. Malaquías capítulo 3. Ahí lo tiene en la pantalla, el verso 10. Traed todos los diezmos al alfolí, dice, y hay alimento en mi casa. Dice, y probadme. Es la única parte en la Biblia donde Dios nos dice a usted y a mí, pruébame, pruébame, pruébame. Pruébame ahora en esto. ¿En qué? En lo que está diciendo, traer los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme, pruébame ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Dice, ¿qué más dice? Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Eso no se lo estoy diciendo yo, se lo dice Dios directamente. Pruébame ahora en esto. Pero si no tienes fe, número 1, primeramente con Dios, allí podemos practicar la bendición de dar. 1 Timoteo 5:8, vamos a ver el segundo punto. 1 Timoteo 5:8. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, o sea, para los de su familia, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. En otra versión dice, el que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa o familia, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Segunda área donde podemos practicar la bendición de dar es en nuestra familia. Fíjate bien, en nuestra familia. O sea, tenemos que aprender a dar. Si tú eres un padre cocodrilo, ¿verdad? De esos que los hijos ya andan con todos los zapatos y tienes forma de comprarle y tú, no, pues ¿qué tiene? Que se aguante y todo eso. Qué tristeza, la verdad, porque pues, ¿cómo van a aprender tus hijos a dar? O sea, si no les das de tu tiempo, no les das de tu dinero, no les das de tus bienes, no les das de tu amor, no les das nada, ¿cómo van a aprender tus hijos a dar? Nosotros somos responsables de lo que estamos enseñando a nuestros hijos. Nuestros hijos van a aprender a dar si nosotros les enseñamos a dar, pero con el ejemplo. Con el ejemplo, de verdad. Que dices, órale, hijo, y tú, pero tú poniéndole la muestra, ¿verdad? Aprendes a dar respeto a tu esposa, tu esposa aprendes a darle respeto a tu esposo, tus hijos ven todo, tú, como esposo, bueno, hay necesidades en tu casa y tú como cabeza y responsable atacas las necesidades, ¿verdad? O sea, pero no lo andas ahí dilapidando con los amigos o gastándotelo en ti solo o algo. Dice, el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo. Y ha negado la fe. Número 1, tenemos que poner en práctica la bendición de dar con Dios. Muchos han hecho promesas a Dios y no las han cumplido.
Y bueno, probablemente ahí viene la situación que tú estás pasando. 2, a la familia. Ve el capítulo 5, verso 4 de Timoteo, ahí mismo, el verso 4. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Esto es a nuestros padres que han envejecido. Preocúpate por ellos, preocúpate por los padres. Créamelo, yo se lo puedo decir, y ahora mi padre ya no vive, padre ya murió, pero Dios me permitió sembrar todo el tiempo que pude con él, desde que comencé a trabajar, todo el tiempo, siempre. Un tiempo me quedé sin trabajo y hablé con él y dije, papá, ahorita por el momento no te puedo ayudar, hijo, ahorita lo primero es tu familia, tú tienes que sacar a tu familia adelante y olvídate de mí. Él entendía ese principio. Si Dios te bendice, qué bueno, en su tiempo. Dios al poco tiempo me dio otro trabajo y comencé a retomar esa parte. Y sabe, es un principio de verdad, el tener nosotros cuidado por nuestros padres, aparte lo que le estamos enseñando a nuestros hijos también. Tenemos que tener cuidado con nuestros padres, sobre todo que hayan envejecido. Hace unas semanas llamó un hermano, bueno, no sé si estuvo en el de ayer en la tarde, no sé si estuvo en el de las 8 o probablemente esté aquí y lo voy a decir, porque no sé ni de quién es, así de que ni siquiera, no sé ni cómo se llama, es más, ni sé, simplemente la plática, estuvimos platicando y pero ni siquiera me dijo, soy fulano de tal, y qué bueno que no me dijo, ¿no? Pero sabe, nos habló a la oficina y yo contesté, pero habló para que le recomendáramos un asilo de ancianos. Bueno, para que no se oiga tan feo, una casa de descanso. Y yo le digo, ¿y por qué? ¿A quién quieres llevar? ¿O ya andas buscando una para ti? Y me dijo, no, pues es que, pues ahí pues mi padre enviudó y se quedó solo, dice, entonces, pues ha vivido así por tiempos con la familia, pero pues creemos que lo mejor es que lo llevemos a una casa de descanso, a un asilo. Él decía asilo, a un asilo. Le dije, ¿por qué crees que es lo mejor? No, bueno, pues porque ahí va a estar bien cuidado, ahí va a estar bien atendido, allí, pues allí van a estar al pendiente de él. Órale. Le digo, ¿cuántos hermanos son? 7. Órale. ¿Cuántos días tiene la semana? ¿Cuántos tiene? 7, ¿verdad? Digo, oye, ¿y no se pueden hacer cargo de su papá un día cada quien? Bueno, pero es que tú sabes el trabajo y luego las actividades y luego pues las cuestiones de los compromisos, todo eso. Dije, oye, cuando tú estabas pequeño y tus hermanos estaban pequeños, ¿tu papá trabajaba? Claro que sí. ¿Y tenía compromisos? Pues sí, me imagino que sí. Dije, ¿cómo tenía tiempo para estar con ustedes? Y para suplir las necesidades y para cuidarles a ustedes y para la escuela y para todo. ¿Y ahora qué sucede? Hay una imagen por ahí en internet circulando y dice, ¿cómo es posible que una madre puede cuidar a 10 hijos y 10 hijos no pueden cuidar a una madre? ¿Cómo es posible que una madre puede cuidar 10 hijos y 10 hijos no pueden cuidar a una madre? ¿Es congruente? ¿Sí o no? No, nada congruente. Lo que tú estás sembrando, eso es lo que vas a cosechar. No sé si se sabe la historia, pero
a lo mejor ya la escuchó, pero aplica ahora y se lo voy a volver a platicar para aquellos que no la saben. Aquel matrimonio que el hombre tenía a sus papás y murió la mamá de él y el papá quedó viudo y quedó solo ahí viviendo en un departamento. Y entonces el esposo habló con su esposa y le dijo: oye, mi amor, fíjate que pues mi papá está solo, ya en el departamento y yo quisiera ver de qué forma le podemos ayudar. Y le dijo: mi amor, no te preocupes, tráetelo, ¿verdad? Y pues se lo llevaron a vivir con ellos a su casa. Y era el esposo, la esposa, y tenían un niño. Entonces pues ya llega el señor a vivir ahí, le dice el hijo, ¿verdad? Mira, papá, ven, este va a ser tu cuarto. Este va a ser tu cuarto, mira, aquí va a dormir tu nieto y tú vas a dormir aquí a un lado. Mira, te pusimos una cama y aquí vas a estar. Por las noches hace frío, pero te voy a comprar una cobija para que no tengas frío. Y pues sí, ¿verdad? Eran los primeros días, el hijo fue y le compra la cobija. Y entonces ya se sentaban a desayunar, ¿verdad? Y el papá ahí se sentaba. Pero el papá ya era un hombre mayor, ¿no? Que se comportaba en la forma de comer como un niño. O sea, comía el papá, ¿verdad? Y hacía un tiradero a un lado de él de lo que estaba comiendo. Entonces la esposa, ¿verdad? Se levantaba y se iba a la cocina y le hablaba a su esposo y le decía: ven, oye, ve nada más el cochinero que está haciendo tu papá. No tiene cuidado para comer, mira, ve, todo lo tira, ve, come más el piso que él, ve cómo me deja las sillas, ve la mesa cómo está tirada y todo eso. Y el esposo le decía: mi amor, ten paciencia, mira, él ya está grande, ya su comportamiento es más como un niño, ten paciencia de él. No, ¿qué paciencia le voy a tener? Además es tu padre, yo no sé qué vas a hacer con él, pero yo no lo quiero ver aquí y sentado en la misma mesa y tirando toda la comida, yo no sé qué vas a hacer con él. Entonces este hijo, ¿verdad? Para no tener problemas con su esposa, le dice al papá: papá, ven, ahora ya no vas a comer en la mesa con nosotros, mira, te vas a comer aquí. Tenía un patiecito, ¿verdad? Allí le acomodó una mesita y ahí le servía la comida el hijo. Aquí, papá, vas a comer. ¿Pero por qué no puedo comer con ustedes? No, papá, tú come aquí. Ya, ¿verdad? Y hacía igual, pues el papá tiraba y la esposa: mira el tiradero que me deja allí donde está comiendo tu papá. ¿Sabes qué? Yo no lo quiero en mi casa. Hazle como tú quieras, pero yo ya no lo quiero en mi casa. Entonces el hijo dice: oye, mi amor, pero ¿qué vamos a hacer? No, es mi papá, haz lo que quieras, pero yo ya no lo quiero. Y este hombre comenzó a investigar, ¿verdad? Asilos de ancianos para llevarlo. Y habló con su papá y le dijo: papá, me da mucha pena, papá, pero hijo, no te preocupes. Yo he escuchado los problemas que tienes con tu esposa por mi culpa y yo no quiero ser culpable de nada. Búscame otro lugar y yo me voy. Sí, papá, fíjate que ya te encontré a un lugar donde te voy a llevar y ahí vas a estar bien, papá. Entonces el hijo escuchó todo lo que el papá le estaba diciendo a su padre, ¿verdad? Entonces el niño corrió a la habitación donde dormía el papá y agarró la cobija y el hijo le dice a su hijo: hijo, ¿a dónde llevas la cobija? Esa es de tu abuelo. Me dijo: sí, papá, ahorita la traigo. Y cuando regresa el niño, regresa con la cobija partida en dos. Dice: toma, abuelo, tu cobija para que te vayas. Y el papá le dice al niño: pero ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué le cortaste la cobija a tu abuelo? Dijo: no, papá, es que mira, que mi abuelo se lleve la mitad y la otra mitad la voy a guardar para cuando yo te tenga que llevar a un asilo a ti, a un lugar así. Los hijos aprenden lo que los padres hacen. ¿Qué estamos dando a nuestra familia? Por último, otro punto, Santiago capítulo 2, verso 15. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, ¿cuál es el mantenimiento de cada día?
Pues la comida, ¿no? Principalmente, y la ropa también, ¿no? Dice, si tiene necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿De qué aprovecha que le digas que Dios te bendiga? Y con el estómago pegado al, ¿cómo le dicen? A la espalda o a no sé dónde, ¿verdad? ¿Sabe? Son 4 áreas en donde podemos practicar la bendición de dar. Primeramente con Dios. ¿Qué tan fiel eres con Dios? Bueno, solo tú y Él saben. Después, con nuestra familia. El que no provee para los suyos es peor. Después, con nuestros padres, tener cuidado de ellos, tener cuidado. Y con nuestros prójimos que están pasando por escasez y necesidad. Usted y yo tenemos que tener la seguridad que dar nunca será una pérdida ni un desperdicio. Aunque muchas veces así lo parezca, siempre habrá recompensa para el que practica la bendición del dar. Termino con Eclesiastés capítulo 11 y ya. Siempre habrá recompensa para el que practica la bendición. Eclesiastés 11, verso 1. Dice, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Verso 2, reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Si las nubes fueren llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. ¿Sabe? Todo regresa. Echa tu pan sobre las aguas, que al pasar de los días, dice, porque después de muchos días lo hallarás. Yo no sé cómo está tu vida, la práctica del dar, pero a lo mejor si no has aprendido es tiempo, podemos aprender a dar. Esto está en el consejo de Dios y si está en la palabra hay que hacerlo. Cierre sus ojos, vamos a orar. Señor, te damos gracias. Muchas gracias, Señor, por la bendición de escuchar tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque a través de ella aprendemos todo tu consejo, Señor. Y ahora, Señor, tu consejo nos ha hablado de aprender a dar, Señor. Más bienaventurado es dar que recibir. Señor, probablemente, Señor, hemos cerrado nuestra mano, hemos cerrado nuestro corazón, hemos cerrado muchas áreas de nuestra vida, Señor, para dar. Pero ahora, Señor, queremos aprender, Señor. Tu palabra nos ha enseñado esa parte, Señor, ese orden, que primeramente contigo, Señor, con nuestra familia, con nuestros padres y aún con los necesitados, Señor. Señor, queremos obedecer. Queremos aprender, Señor, y poner en práctica, Señor, lo que hemos aprendido. Póngase de pie un momento, por favor. Póngase de pie. Levante sus manos al cielo y dígale: Señor, aquí estoy. Quiero aprender a darme, Señor. Quiero aprender a darme a mí primeramente, Señor. Poner mi vida en tus manos, Señor. Poner mi tiempo, poner mis bienes en tus manos, Señor.
Señor, sé que todo lo que tengo lo he recibido de tu mano, Señor. Y aun cuando lo he recibido, Señor, muchas veces batallamos en dar porque creemos que todo es nuestro, pero todo es tuyo, Señor. Y Señor, aquí estamos delante de ti, Señor. Y queremos, Señor, ser usados por ti, Señor, para poder practicar esta área, Señor, en nuestra vida, el dar. Queremos ser dichosos, queremos ser felices, Señor. Y para esto tenemos que aprender a dar. Y aquí estamos delante de ti, Señor, y te pedimos perdón si no hemos sido lo suficientemente generosos, Señor, con el necesitado, o aún en tu obra, Señor, si no he sido lo suficientemente fiel y obediente, Señor, te pido perdón. Te pido perdón si no he tenido cuidado de mis padres, Señor. Te pido perdón, Señor, si no he sido un buen proveedor para mi familia. Señor, te pido perdón si he cerrado mi mano para ayudar al necesitado. Señor, pero ahora te pedimos esa oportunidad que tú nos das para ayudar, para dar, para sembrar en todas las áreas, contigo, con nuestra familia, con nuestros padres y con el necesitado, Señor. Porque sabemos que todo, Señor, todo lo que tenemos viene de tu mano, y cuando tú nos bendices, Señor, es para que también nosotros podamos compartir con el que necesita. Padre, te damos gracias, muchas gracias, Señor, porque sabemos que tú eres un Dios generoso y que con nada, absolutamente con nada te quedas, Señor. Tu palabra dice que aún, Señor, cuando le damos al pobre, a ti te prestamos y tú no lo vuelves a compensar, Señor. Señor, queremos sembrar bien, queremos sembrar con sabiduría, queremos dar con sabiduría, Señor. Dar siempre buscando glorificarte a ti, Señor. No buscando para sacar un provecho, para una condición o por una conveniencia. Queremos dar porque sabemos que de esta manera te estamos glorificando. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias y te pedimos que nos sigas enseñando cada día, Señor, y que haya en nosotros, en cada uno, un espíritu generoso, Señor, que realmente podamos reflejar nuestra naturaleza contigo, Señor, esa naturaleza de dar siempre lo mejor de nuestra vida, primeramente para ti, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Que Dios le bendiga.